estructura del corazón. Ya hemos visto esta figurita anteriormente, hemos visto las capas que tiene y hemos dicho que tiene una capa interna o endocardio, una capa central o miocardio y una capa externa o pericardio. Bueno, si vamos a hablar ahora de pericardio, hay que señalar estas dos características. Hay dos tipos de pericardio, el pericardio fibroso y el pericardio seroso. El pericardio fibroso, que es la estructura, es la cubierta más externa, y un poco más hacia adentro el pericardio seroso, que es el que va a revestir más íntimamente al corazón. Estamos hablando de cubierta externa, pero ojo, no es solo del corazón, sino de los grandes vasos, de los vasos que salen y de los vasos que entran. También va a emitir expansiones que las van a incluir. El pericardio seroso, a su vez, hay dos tipos de pericardio seroso. Un pericardio parietal, que como ustedes ven está muy relacionado con el pericardio fibroso, y un pericardio visceral que cubre íntimamente ya al miocardio y es el que le va a tener una relación muy íntima, muy estrecha con él. Del esquema podemos pasar entonces a ver de lo que estamos hablando. Y fíjense, aquí está el pericardio seroso. Lo que sí me olvidé es que entre el pericardio parietal seroso, hablando entre el pericardio seroso parietal y el visceral, hay un espacio. Y aquí es eso lo que estamos dando, el espacio pericárdico. Si ustedes se fijan con atención, aquí hay dos capas, no hay una. Y al medio está ese espacio pericárdico. Eso es lo que está mostrando esa lámina. Y ese espacio pericárdico es una cavidad virtual. Virtual quiere decir que están, no se nota, que están juntos ahí. Hay una hoja parietal, hay una hoja visceral, es como si nosotros agarráramos dos hojas y las pondríamos juntas. Hay un espacio, por más íntimo que estén, pero ese espacio es virtual. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente no existe. Pero si uno acumula ahí, vierte sangre o vierte líquido, ahí ese espacio virtual se transforma en real. Entonces, ¿eso por qué es importante? Porque hay una patología en la clínica que se llama de taponamiento cardíaco, que es que cuando se produce una ruptura de los vasos en este espacio se va aumentando y va comprimiendo al corazón. Y si ese vaso es grande, puede determinar un paro cardíaco y la muerte de la persona, ¿no? Entonces, por esa razón hay que tomarlo en cuenta. Vamos entonces viendo el pericardio fibroso. Aquí estamos viendo al corazón, estamos viendo a los pulmones y estamos viendo al pericardio aislando al corazón. Si ustedes se fijan, no es fácil, por más que esa es la primera imagen que uno tiene del corazón, no lo puede ver directamente, tiene que cortar estas cubiertas y nos permite ver además de que aísla no solamente al corazón, aísla a los vasos, pero también contribuye fundamentalmente a su fijación. Y digo fijación entre comillas, porque no lo fija, no lo aprisiona, pero lo sujeta y le deja tener su propia actividad, digamos, sin mayor presión, lo deja ahí libre. Libre es igual entre comillas, porque en realidad lo está asegurando y está evitando sus desplazamientos. Entonces, ¿qué es el pericardio fibroso? Es una membrana, es así, hemos dicho, su naturaleza generalmente es mesotelial, que refuerza externamente la lámina parietal del pericardio seroso. Esta lámina se une a la lámina parietal y por medio de ella se aplica a la superficie del corazón. Entonces, es una envoltura del corazón y sus vasos. Dice forma y relaciones, y aquí
tenemos que tomar en cuenta. Presenta la misma conformación, tiene la forma del corazón, tiene las caras del corazón, tiene las relaciones que tiene el corazón. Pero la diferencia es que sobre todo hacia arriba incluye y envuelve a los vasos. Por eso no es solamente corazón. Si van a describir al pericardio, perfecto, pero el pericardio no es la cubierta del corazón, es del corazón y de los grandes vasos. Porque como dice, asciende, en parte se reflexiona, como vamos a ver, y vuelve una vez, dos veces vuelve a cubrir al corazón. Se eleva en toda la altura de las vainas arterial y venosa. Vamos a ver enseguida que este pericardio está cubriendo a las arterias como a las venas del corazón. Sus relaciones, por lo tanto, dice hacia arriba con la pared torácica. Fíjense, estamos en tórax, aquí ha terminado el corazón, están los vasos y como ustedes ven se está relacionando todavía dentro de esa cavidad torácica, dentro del tórax, ¿sí? Se va a relacionar con las pleuras y los pulmones, lo estamos viendo en la imagen. Aquí están los pulmones y los pulmones están cubiertos por otra membrana equivalente al pericardio y que recibe el nombre de pleura. La pleura es otra serosa, es otro mesotelio, pero que cubre los pulmones, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Qué más? En el niño, por el tamaño, hemos dicho que tiene el timo, sobre todo los primeros años, el timo le marca otra relación que no es tan evidente en el adulto. Hacia atrás se va a relacionar con los órganos del mediastino posterior. Acuérdense que el corazón forma el mediastino medio y si nos vamos hacia atrás del corazón, vamos a ver que los vasos que han salido están llegando hacia la columna para bajar, por lo tanto estamos hablando ya de un mediastino posterior. Por eso dice hacia atrás con el mediastino posterior, con el esófago y la arteria aorta descendente. Lateralmente con las pleuras mediastínicas, con las pleuras del pulmón a ambos lados, con el nervio frénico que está bajando desde la región cervical para llegar hasta el músculo diafragma. E inferiormente se va a apoyar en el centro tendinoso del diafragma. Va a llegar hacia abajo. Acuérdense, el diafragma forma una bóveda y sobre el corazón, sobre la cara inferior del corazón, está el centro tendinoso. El centro tendinoso va a ser cubierto por este pericardio fibroso, se va a sujetar al centro tendinoso este pericardio y entonces el corazón va a poder seguir haciendo sus actividades, pero no tan libre, sino sujeto a esta inserción al diafragma. Y hacia arriba, el pericardio se separa de la lámina parietal y se prolonga en los grandes vasos. Ligamentos del pericardio. Si habría algo que se puede evaluar, aquí están, ¿no?, los ligamentos del pericardio. El pericardio, ¿qué tienen que ver estos ligamentos? El pericardio entonces está unido al esqueleto y a otros órganos por medio de láminas y bandas. Estamos hablando de estas formaciones que lo van a vincular al pericardio, a elementos óseos, o lo van a vincular al pericardio, como en este caso al diafragma y a su centro tendinoso. Entonces, los ligamentos son medios de unión hacia huesos, pero también a otras estructuras blandas. Vamos con los nombres, ¿cómo se llaman? Son tres los más grandes. Ligamentos vértebro-pericárdicos, externo-pericárdicos y freno-pericárdicos. Cada uno de ellos explicando con quién se van a relacionar. Vértebro-pericárdico. Fíjense, estamos hablando del pericardio, entonces todos tienen pericárdico, pericárdico, pericárdico. Entonces todos van a unir el pericardio ¿a quién? A las vértebras, al esternón o al diafragma, ¿no? Entonces, en el nombre ya está explicando con quiénes. Veamos, dice ligamentos vértebro-pericárdicos. Cintillas que se desarrollan en el espesor de los tabiques sagitales con los cuales se confunde para dirigirse a la lámina prevertebral. Entonces, lo que va a hacer es unir el pericardio, pero hacia las vértebras. Enseguida vamos a ver, hay imágenes más claras sobre esto.
Ligamento externo pericárdico, aquí estamos viendo igual. Tenemos un ligamento superior que va a vincularlo al esternón. ¿A dónde? Dice a la hoja profunda de la lámina pretraqueal. Y el externo pericárdico inferior, que no va a estar en el mango ni en el cuerpo, sino va a estar abajo en relación con la apófisis sifoides, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta eso. Y el ligamento o los ligamentos frenopericárdicos que se dividen en anterior, derecho e izquierdo. Si ustedes se acuerdan, el diafragma tenía la forma de un trébola y tenía 3 foliolos. ¿Cómo se llamaban los foliolos? Anterior, izquierdo y derecho. Entonces, lo que está diciendo es que va a ir hacia el centro tendinoso y va a unirse a cada uno de las 3 hojas que tiene ese trébol, ¿sí? Entonces, esta es la imagen general. Ahí estamos viendo el ligamento vértebro-pericárdico, uniendo desde el pericardio hacia la columna vertebral. El que hemos visto hace rato es el anterior, pero ahora estamos viendo al posterior. En realidad, lo que explican más adelante los expertos dice que este posterior no está reconocido tanto como un ligamento pericárdico, porque como ustedes pueden ver, relaciona la columna vertebral, pero más con los grandes vasos que con el pericardio del corazón. La mayoría lo incluye como ligamento con esa diferencia, el ligamento vértebro-pericárdico posterior. ¿Qué más? Externo-pericárdicos, ahí está el superior. El verde, como ven, está llegando al mango manubrio y lo une al pericardio, y el otro une el cuerpo del esternón también al pericardio. Esto no tiene nada de ciencia ni complicado. Y el inferior, que hemos dicho es más abajo y va a vincular al pericardio también, pero a la apófisis sifoides del esternón. Entonces los 3 reciben ese nombre de externo-pericárdicos. Y finalmente, el freno pericárdico, que hemos dicho, no llegan a la parte muscular, si ustedes se fijan, sino que se quedan dentro del centro tendinoso y van a unir el pericardio inferior a el centro tendinoso. Y como tiene 3, hemos dicho, un anterior, un izquierdo y un derecho, bueno, ahí dice anterior y lateral, ¿no? Es decir, cada hoja se va a continuar, se va a cubrir con ello. Bien, entonces, esa es la relación que tiene el pericardio con sus vecinos, con los órganos vecinos. Ahora, ¿qué pasa con el pericardio seroso? El pericardio seroso, hemos dicho, tiene 2 hojas. Tiene una lámina visceral y una lámina parietal. La lámina parietal, ya lo hemos dicho, está unido al pericardio fibroso. Tiene una unión íntima. Entonces, la lámina visceral recibe también el nombre de epicardio. Y ojo aquí, porque pericardio, fíjense, peri alrededor, o epicardio no es lo mismo. Pericardio habla a la suma de los 2 pericardios, fibroso y seroso. Pero epicardio es la hoja visceral del pericardio visceral. Bien, dice ahí, la lámina visceral reviste al corazón del vértice a la base, recubre los vasos coronarios. Entonces nos está diciendo en resumen que tapiza al corazón en su conjunto, desde vértice hasta base. Las coronarias están ahí, también las incluye a las coronarias. Hacia arriba y hacia atrás se encuentran las arterias que parten de los ventrículos y las venas que se abren en los atrios. Lo que estamos viendo aquí. Entonces, veo al epicardio o a la parte visceral del pericardio
que va a cubrir a toda la estructura del corazón, desde la base hasta el vértice. Pero también dice, sigue hacia arriba y va a incluir a las venas que están desembocando al corazón, también las va a incluir, y a las arterias que están saliendo de los ventrículos. Entonces, el pericardio es amplio, mucho más amplio que el corazón. ¿Qué dice? Recubre a ellos y forma dos vainas. Aquí está entrando en mayor detalle, no dice solamente cubre. ¿Cómo cubre? Dos vainas va a formar, va a envolver de diferentes maneras. Una, envuelve el pedículo arterial, va a unir en una sola vaina a la aorta y al tronco pulmonar. Va a hacer esto, lo va a aislar a la aorta y al tronco pulmonar. Uno. Y la otra se llama pedículo venoso y va a envolver a las venas cavas, y a las venas pulmonares. Fíjense, está envolviendo a las venas cavas, pero también está envolviendo a las venas pulmonares. Pero pulmonares del lado derecho no, también viene y envuelve a las venas pulmonares. A todas las venas las separa de las arterias. Eso es lo que estamos viendo ahí. Ahora, la reflexión entre las hojas visceral y parietal ocurre alrededor del pedículo arterial, a la altura de la bifurcación del tronco pulmonar, luego desciende sobre la cara derecha de la aorta y asciende hasta el techo del seno transverso. Enseguida vamos a ver eso. Forma de presiones variables, vamos a hablar después de los senos, yo lo dejo ahí. La porción venosa mejor cubierta es la de la vena cava superior. A ver, vamos a ver. Aquí se entiende. Ya. Veamos entonces. ¿Qué más dice? La cubierta, este pericardio visceral, estamos viendo que cubre íntimamente a el corazón. Pero, dice ahí, reflexiona para formar las hojas visceral y parietal. ¿Dónde reflexiona? Dice a la altura del pedículo arterial. Tal vez esa parte es la que no estamos entendiendo. ¿Qué es reflexión? Entonces, esta imagen nos va a ayudar, ustedes ya lo conocen, nos muestra al corazón, nos muestra los tabiques, nos muestra el miocardio de los ventrículos, y lo que nos está diciendo es esto. Tengo un pericardio visceral que, fíjense, cubre todas las estructuras. Han escuchado la definición desde el vértice hacia la base. ¿Qué más dice? A la altura de las venas, dice, lo que va a hacer es reflexionar, volver de nuevo. Entonces, el pericardio visceral llega un momento en el que cambia de dirección y vuelve otra vez y vuelve a cubrir por segunda vez, para formar en esta segunda vez el pericardio parietal. Por lo tanto, ahora yendo a ser claros, pericardio parietal o pericardio visceral es lo mismo. No es la misma estructura, sino que es el mismo tejido que ha encontrado, ha recubierto todas las estructuras que tenía que cubrir, formando el pericardio visceral, cambia de dirección y vuelve otra vez por las mismas regiones, pero formando también el pericardio parietal. Entonces, en resumen, el pericardio visceral es el mismo mesotelio y nos parece dos capas porque no vemos el cambio de dirección que tiene la misma hoja. En realidad es la misma hoja que ha cambiado de dirección y ha vuelto. Nosotros lo estudiamos como si fueran dos, en realidad es lo mismo. Y dentro de esto es donde está la cavidad virtual que hemos dicho entre las dos hojas del pericardio. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Senos pericárdico, seno transverso y seno oblicuo. Ahora sí, vamos a hablar de estos senos. Dice, primero, ¿qué son los senos pericárdicos? Ahí la pregunta, ¿qué son los senos pericárdicos? Y vayamos con esto. Los senos pericárdicos son espacios libres
dentro del pericardio. Incluso se pueden introducir dedos. Estamos viendo que hay una relación íntima a partir de la base y del vértice, pero hacia atrás, sobre todo cuando llega hacia la región de la desembocadura de las venas, aurícula derecha, aurícula izquierda, esta relación se amplía, se vuelve más amplia y forma espacios. Forma espacios grandes, dice. Forma espacios tan grandes que yo puedo colocar un dedo o puedo colocar hasta 4 dedos en ese espacio. Entonces, ¿qué son espacios? ¿Quiénes están limitando? Están limitando el pericardio, donde se encuentra a la altura de las venas. Entonces, vamos ahora a decir, hay dos tipos de seno, dice, el seno transverso y el seno oblicuo. Vamos con el seno transverso. El seno transverso es un espacio situado delante de la vena cava superior, ¿sí? Y el espacio abarca hasta el atrio izquierdo. Entonces, esta cubierta del pericardio, donde se forma ese espacio amplio que es el seno transverso, dice, va desde la vena cava superior y entra hacia el atrio izquierdo, hacia la aurícula izquierda. ¿Por qué se llama seno transverso? Porque tiene esta forma, transversal. Es un espacio, sin embargo es un espacio, veamos, aquí esta figura se va a entender, ¿sí? Yo puedo agarrar un dedo, puedo poner delante de la vena cava superior, de su desembocadura, y fíjense como dice la flecha, puedo pasar con el dedo detrás de la arteria aorta, detrás del tronco pulmonar y sacar el dedo por el otro lado. Es un espacio ahí, ¿sí? Eso es lo que está mostrando. Ese seno, fíjense, no tiene otro nombre, es seno transverso. Ese es el espacio, une el atrio derecho con el atrio izquierdo. ¿Dónde está? Delante de la vena cava superior y por detrás de los grandes vasos. Eso es lo que está explicando esta definición. El seno transverso, dice, está situado delante de la vena cava superior y abarca hacia el atrio izquierdo. Bien, por lo tanto, dice, ¿por qué se produce ese espacio? Porque las vainas de los pedículos arterial y venoso, que ahorita hemos dicho, no están juntas, sino están separadas. Está envolviendo por un lado a las arterias, por otro lado a las venas. Y entre ambas un espacio y yo puedo colocar el dedo a través de ese espacio. Seno oblicuo. El seno oblicuo es igual, es casi parecido, es un receso o fondo de saco. Es otro espacio, pero este tiene forma de fondo de saco que se encuentra en la cavidad pericardíaca detrás de la aurícula izquierda entre las venas pulmonares. Entonces, tengo que ubicarme donde estoy. Fíjense, cara posterior. Esto que yo estoy viendo es cara posterior del corazón, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque estoy viendo aquí atrás la desembocadura de las venas pulmonares y la llegada de la vena cava superior y vena cava inferior. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que el seno oblicuo es el espacio que existe entre las venas pulmonares, entre estas. Aquí hay un espacio, ¿sí? ¿Algo más? No. Entonces, si nos vamos a ver, en la imagen de su izquierda de ustedes está el seno transverso, y aquí estamos viendo también al seno transverso, pero en la imagen de aquí abajo estamos viendo al otro seno, ¿sí? Al seno oblicuo. Este espacio incluso es más grande y de acuerdo a los entendidos puede llegar hasta 4 dedos pueden ser introducidos ahí. Lo importante es saber el nombre y dónde se encuentra, ¿no? Seno oblicuo entre la desembocadura de las 4 venas pulmonares. Este tiene un nombre de fanfarria, parece bien grande, pero es... ¿qué dice? Dice aparato cero adiposo del corazón o franjas adiposas del corazón. Seguramente si ustedes han hecho una disección del corazón de vaca, del corazón de buey,
han tenido que encontrar esta formación. ¿Qué es? Dice, son formaciones adiposas o tejido adiposo que se fija al pericardio fibroso. En otras palabras, son acúmulos de grasa. Si ustedes entran, a veces parece anormal porque en el corazón aparecen así depósitos de grasa. ¿Qué está diciendo? Esto es normal encontrar. Hasta 3 franjas se encuentran cubriendo al corazón. ¿Dónde están fijados? ¿Por qué se los describe aquí? Porque están fijados al pericardio fibroso. Eso es la grasita que se encuentra antes de llegar, por eso digo, es simple, no es tan complejo. Irrigación del pericardio, estamos hablando del pericardio, dice el pericardio parietal por la arteria mamaria interna y su arteria pericardiofrénica, lo está mostrando ahí. Las ramas pericárdicas de las arterias bronquiales, de las arterias esofágicas y de las arterias frénicas superiores. ¿Qué estamos viendo aquí? Entonces, estas arterias. Las arterias bronquiales que van a ir a acompañar la división de los bronquios, ¿no? Acuérdense que en la próxima clase ya vamos a hablar de la tráquea, de los bronquios, de la segmentación pulmonar. Arterias esofágicas, acuérdense que también el esófago está viniendo por aquí y los vasos no solamente están dando a los bronquios vascularización, sino también al esófago. Y como estamos cerca del diafragma, también va a dar vasos a las arterias frénicas al músculo diafragma. ¿Qué más? Van a vascularizar, la vascularización del epicardio, del pericardio visceral, va a estar asegurada por las ramas y ramificaciones de las arterias coronarias. La inervación para el pericardio parietal va a estar asegurada por el nervio frénico, que ya hemos dicho tiene filetes sensitivos y filetes motores. Es mixto y hemos evaluado en el examen eso. Y el epicardio a partir de los plexos coronarios, que los vamos a incluir en la descripción del sistema simpático y parasimpático. Pues con eso hemos terminado corazón, hemos terminado pericardio.